Bueno, hoy damos inicio a una serie de jornadas de capacitación, de charla, de difusión en el marco de tareas de comisión desde el Consejo Deliberante. En esta primera jornada tenemos al licenciado en genética César Presbuller del área de investigación del INTA, que nos va a hablar sobre el uso de transgénicos en animales, en plantas, mitos, verdades, y la idea es poder socializar con toda nuestra comunidad esta temática que despierta tanto interés en toda nuestra población. Bueno, y como les decía, lo que estuvimos hablando en su momento con Doris acerca de la charla es hacer algo meramente informativo, bien sencillo. Como le decía la señora presidenta, es algo conceptual para que sepamos un poquito de qué se está hablando. No significa que uno fije una postura de un lado u otro, sino yo creo que la información está generada, está para difundirla y bueno, cada uno sabrá sacar lo bueno, lo malo, lo que le convenga, lo que no le convenga, digamos. Y bueno, en base a esa idea general fue armada la charla y más que nada desburrarnos, como decimos mal o bien, a veces de algún concepto. Vamos a hablar de los transgénicos. Antes de llegar a transgénico en la palabra en sí, que a veces transgénico llama la atención, vamos a hacer una pasadita por otros conceptos previos. Bueno, tenemos que hablar de, si asociamos la palabra transgénicos, vamos a asociar un poquito la palabra de los genes. Vamos a ver qué son los genes, dónde están, y sabemos que los genes son parte o forman parte de lo que conocemos como el ADN. Tenemos que empezar de atrás para adelante, ver dónde está el ADN. El ADN está dentro de todas las células de los individuos. Entonces, célula conceptualmente tenemos que decir que es la unidad básica y funcional y estructural de todo ser vivo. Entonces, ¿qué tipo de células conocemos? Tenemos células eucariotas y células procariotas. Es decir, desde el punto de vista conceptual tenemos células que son más sencillas y células que son un poquito más complejas, que son las células eucariotas, que están en los organismos superiores, ¿no es cierto? La célula como unidad básica clasifica los organismos en unicelulares, que son, volvemos a los más sencillos, y a los pluricelulares, que ya van a ser los animales y plantas superiores, porque vamos a ver que se va complejizando un poquito ya desde la estructura celular de lo que es una célula procariota a una célula eucariota. Esto tiene que ver, siempre hay que tener en cuenta que la evolución desde el inicio de la vida viene jugando un papel importante y vamos a ver que esto no se despega, digamos, el tema de hoy de la parte evolutiva, ¿no es cierto? Acá tenemos representativamente los dos tipos de células de las que estamos hablando, vemos que comparten ciertas estructuras y vemos que a su vez se diferencian en otras tantas, ¿no es cierto? Si nosotros hacemos una analogía rápida a una célula es una fábrica por sí sola, donde tiene los distintos componentes de una fábrica, las distintas máquinas, los distintos empleados que van a llevar a cabo su función. Tiene un núcleo donde va a estar el ADN, este ADN va a tener toda la información necesaria para que esta pequeña fábrica lleve a cabo sus funciones normales, ¿no es cierto? Nosotros sabemos así a grandes rasgos que nuestro cuerpo tiene distintos tejidos, distintos órganos. Cada tejido, cada órgano está compuesto por células. Cada célula está especializada en cumplir una determinada función. No es lo mismo una célula epidérmica que una célula hepática, que una célula renal, cada una que una hormona, digamos. Acá tenemos presencia de médicos que van a estar sabiendo mejor que yo lo que estamos diciendo. Entonces, cada célula va a estar especializada en determinada función en particular, ¿no es cierto? Dijimos que estructural y funcionalmente la célula es la mínima unidad que tengamos, ¿no es cierto? Pero la célula no vive sola, vive, como decíamos, se complejiza, forma tejido, órganos, sistemas, individuo. Acá entramos en lo que es ya macro del individuo. ¿Qué es un individuo? Es un organismo fisiológicamente independiente de otro. Miles de ejemplos tenemos de individuos, nosotros somos individuos. A nivel individual se trata de entender cómo un individuo sobrevive bajo ciertas condiciones cambiantes y cómo se comporta para reproducirse, evitar los depredadores y localizar alimento. Esto todo está relacionado al comportamiento y a lo que decíamos en un principio de la evolución. Una población es un conjunto de organismos e individuos, una misma especie, que conviven, desarrollan su función como una población y sobre todo van a formar lo que denominamos especie, que son organismos que comparten características en conjunto y que están aislados reproductivamente de otros
de otras poblaciones de organismos. El hábitat de un organismo es el lugar donde vive, se reproduce, donde desarrolla sus funciones. Estos son conceptos generales para que integremos un poquito, cuando entremos un poquito más en detalle, para que se entienda un poquito. La comunidad es un grupo de poblaciones de diferentes especies que viven en un mismo lugar, una misma región o un mismo biotopo. A nivel de comunidad se trata de las interacciones interespecíficas que podrían causar cambios a lo que denominamos, pasando rápido, la comunidad va a formar un ecosistema que nosotros estamos rodeados de ricos ecosistemas en Misiones y en el lugar donde vivimos nosotros sin darnos cuenta formamos parte de un ecosistema y si miramos en nuestra propia casa tenemos el biotopo y tenemos distintas especies conviviendo dentro de nuestra casa, digamos, ¿no es cierto? Entonces cuando hablamos del medio abiótico, que es lo sin vida, con lo biótico estamos conceptualizando como un ecosistema. La totalidad de los ecosistemas del planeta forman lo que se conoce como biosfera. Ahora vamos a qué son los genes. Células dijimos entonces que es una unidad básica, estructural y funcional de todo ser vivo. Es la mínima expresión viva por sí sola de todo individuo. En biología se conoce a los genes como la unidad mínima de información genética que contiene el ADN de un ser viviente. Todos los genes en su conjunto o el genoma forman el genotipo de la especie. Acá vamos a ir un poquito más despacio para que se entienda un poquito. Entonces, cuando hablamos de genotipo, eso es digamos un concepto que por ahí se escucha, genotipo, fenotipo, más partidario de genética, pero tenemos que saber en qué consiste. El genotipo es todos los genes que tiene un organismo en su núcleo celular. Como dijimos, la célula tiene la oficina en la cual tiene toda la información genética, está formada por el genotipo de ese organismo. Desde una hormiga, desde una bacteria, nosotros, plantas, todos los organismos tienen en su núcleo el mismo ADN del mismo organismo. Yo tengo todas las características de mis células, si sacamos el ADN de cada uno de los núcleos de cualquier tipo de célula de mi organismo son iguales. El genotipo es el mismo. De cada uno de ustedes es diferente al mío, pero es propio del organismo de ustedes. Entonces, toda esa información genética está dentro del ADN. ¿Cómo se agrupa en genes? Vamos un poquito más adentro. Cada gen es una unidad molecular codificada que codifica un producto funcional específico. Cada gen tiene una información y tiene una función, digamos. Volvemos a la analogía de la fábrica de la célula. La célula va a contar con toda la información genética en ese núcleo que va a ser la oficina y que va a ser, digamos, funcional a lo que la célula necesite o le esté pidiendo. Extrapolemos esto a un aserradero, no sé, viene el encargado de la oficina, necesito arreglar la hoja que se rompió, listo, de la oficina salen los fondos, sale la solución para arreglar tal o cual problema. Necesito llevar esto, sacar del aserradero, transportar, hay mecanismos que del núcleo se va a encargar de esos mecanismos, de esos genes que activen ciertas cosas para desarrollar tal o cual función. Análogamente a una fábrica funciona la célula. Entonces, cada gen va a producir un producto, valga la redundancia, específico que sea necesario en ese momento para la célula, ¿no es cierto? A su vez, en este caso, es responsable de esos genes repartirlos a la generación siguiente, digamos, va a estar ligado directamente a la herencia. Es unos procesos celulares que no vienen por ahí al caso. Los genes se encuentran dentro de los cromosomas, que a su vez hacen la vida de los núcleos de nuestras células. Digamos, el cromosoma es un grado de empaquetamiento de la célula. A ver si vamos a salir un poquito acá. Esto es un cromosoma. Yo como soy genetista tengo que tener algo relacionado en mi computadora, ¿no es cierto? Entonces esto es visiblemente un cromosoma, que va a ser el grado de empaquetamiento de nuestro ADN en un determinado momento del ciclo de la célula. La célula, como les decía, estos años y años de evolución han desarrollado muchos mecanismos para que la célula sea lo más eficiente posible. Entonces la célula utiliza ese grado de condensación del ADN en el grado de empaquetamiento más alto que es del cromosoma cuando se va a dividir. Normalmente en la célula en estado de interfase tiene todo el ADN desparramado, como si uno agarra un ovillo de lana y lo desparrama por todos lados. ¿Por qué? Porque si tiene que buscar algún gen en específico, es más fácil encontrarlo si está todo desparramado que todo empaquetado.
Entonces, en el único momento en que la célula agarra y empaqueta todo su ovillo es para repartir. Es más fácil si tengo que hacer el orden, digamos, si tengo todo junto, que todo desparramado. Básicamente, eso es lo que hace la célula con su ADN. Pero haciendo un parate, el ADN contiene toda la información genética, todos los genes necesarios para desarrollar la función de ese tipo de organismo. Volvemos un poquito a desmenuzar esta información que le decía. Tenemos el núcleo celular, que va a ser nuestra biblioteca gigante, en la cual cada gen va a ser un libro que va a tener la información precisa para lo que necesita esa célula o ese individuo. El cromosoma, como le decía, es un grado de máximo empaquetamiento del ADN y los distintos grados previos de empaquetamiento que la célula va teniendo para poder dividirse. Y el ADN en sí es una secuencia de nucleótidos o bases o letras, digamos, que son complementarias entre sí, y esta secuencia de nucleótidos tiene una información codificada. No quiero entrar mucho en detalle en lo que es los procesos de transcripción y todo eso, pero en definitiva, acá está toda la información que la célula necesita. Este es el libro. Entonces, de acá, de este segmento acá de la patita, por hablar así, del cromosoma, está ubicado el gen tal que tiene esta información. Entonces la célula necesita decodificar esta información. Bueno, y ahí hay distintos procesos de transcripción, traducción, que es lo que es subsiguiente al desarrollo. Entonces, esta es una imagen un poquito más ampliada y descripta de la secuencia del ADN. Y si ustedes ven acá, representado en colores, es la ubicación de cada gen dentro del cromosoma, que eso se llama locus. Es la dirección, el código, la dirección postal que tiene cada gen dentro del cromosoma. Eso también, para poder ubicarlo, se trabaja, digamos, en genética, en citogenética. Hay cierta disciplina de la ciencia o de la genética que se encargan de eso. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá cuando hablamos de transgénico? Va muy ligado a la biotecnología o a las nuevas tecnologías. La biotecnología, sabemos por concepto que es la utilización de un organismo para producir algún producto en particular en función de alguna solución o un objetivo en particular extra, ¿no es cierto? La biotecnología tuvo un gran avance el siglo pasado, digamos en el 1900, en base a todos estos descubrimientos de la estructura del ADN, cómo se comportaban los genes, el reparto de los genes, la selección de genes. Tuvo un avance muy importante en el siglo pasado. Lo mismo que los antibióticos. ¿Se acuerdan cuando se descubrió la penicilina, el auge que tuvo en la Segunda Guerra Mundial? Digamos, todos esos avances tecnológicos hicieron que la biotecnología avance muy rápidamente. Y esto vino de la mano del desarrollo tecnológico, valga la redundancia, no solo biotecnológico, sino que la tecnología que permitió desarrollar microscopios, desarrollar ciertos aparatos que permitan estudiar y realizar estas cosas de mano de la biotecnología. Entonces, como ejemplo acá, toda nueva tecnología empieza con cierta incertidumbre y cierto resquemor o reticencia a lo nuevo, ¿no es cierto? Hay unos ejemplos, dice que por ejemplo cuando se estableció el primer ferrocarril, muchos estaban con miedo porque decía que el cuerpo no estaba preparado para andar a 35 kilómetros por hora y que iban a morir todos. Él dice, de hecho, todos se murieron, pero no porque anduvieron en el ferrocarril, se murieron de otras causas o de viejo en sí, ¿no es cierto? Si no hace falta irse tan lejos. La gente que no quería usar el microondas porque iba a ser malo para la salud. El internet, que era del ejército de Estados Unidos. Los teléfonos celulares. ¿Cuántos teníamos y tenemos miedo? Ahí tengo un compañero todavía que le esquivan al uso del celular porque no quieren que lo encuentren. Pero mucho de esa tecnología nueva asusta en principio, pero después uno va adoptando y hoy estamos, yo creo que en una etapa de que casi es necesario el teléfono porque uno le puede dar mucha utilidad. Sabemos que podemos mandar documentos, podemos mandar presentaciones, podemos mandar mucha utilidad, le estamos sacando a esas nuevas tecnologías, ¿no es cierto? ¿Se imaginan? Hoy, si nos sacan el microondas, nos sacan el teléfono, nos va a costar volver para atrás, acostumbrarnos a hacer el teléfono mismo, que nos ubiquen, a sacarnos esa tecnología, cómo vamos a cambiar nuevamente, ¿no es cierto? Entonces, no quiere decir que toda tecnología nueva es adoptada. Hay muchos ejemplos de tecnología, como dice ahí, por ejemplo, el fax y todo eso, que pasaron el CD, los mini CD, que vinieron a compactar, digamos, información, en ese caso música y todo, tuvieron un auge, pero desaparecieron. Dice, ¿en qué balanza situarían ustedes a los transgénicos?
en el de la reticencia inicial, que puede acabar en fracaso, en el de que llega a normalizarse en un uso futuro. Piensen y qué les parece. Volviendo al concepto anterior, toda tecnología nueva genera un resquemor, pero cuando se van conociendo por ahí ciertos beneficios, o sobre todo, que hablaba con la señora, la biotecnología vino a cortarnos el tiempo en muchas cosas. Son herramientas que hoy permiten acortar el tiempo generacional en cierto caso y el tiempo que es lineal, que no sabemos que el tiempo no es cíclico, pasó y no vuelve atrás. Hay muchas tecnologías nuevas que lo que hacen es reemplazar la evolución en sí, porque yo le decía, uno por ahí cuando estudia conceptualmente está el concepto de coevolución, en el cual a nosotros nos dan un claro ejemplo del hospedador y el insecto o el huésped, que está constantemente tratando de perfeccionar sus mecanismos para poder contagiarle o poder, digamos, aprovechar a su huésped, y el huésped está constantemente desarrollando mecanismos para mejorar, para bloquear el ataque del otro. Y eso se llama coevolución. Mejora uno y hace que este mejora, el otro mejora y así va. Y eso es la evolución, eso es el tiempo. Esto por ahí lo que vino a hacer es acortar esas cosas. Ojo, eso de mi punto de vista, conceptualmente y de lo que uno percibe, digamos, de lo que lee, ¿no es cierto? Entonces la biotecnología moderna nos da la posibilidad de desarrollo de alimentos más nutritivos, en un caso en particular, algún fruto que produzca alguna vitamina, o en la propia planta produzca su propio insecticida de origen natural, entre otras posibilidades. Ahora vamos a ver como ejemplo eso. Sabemos que la biotecnología, en el campo de la medicina, por ejemplo, producen muchas proteínas a nivel industrial que a nivel natural son muy pocas, digamos, aumenta, digamos, la producción. Tenemos varias aplicaciones de la biotecnología. En este caso del insecticida de origen natural, gracias al trabajo científico y desarrollo de técnica de biología molecular, fue posible detectar un gen que codifica la proteína insecticida presente en el genoma del microorganismo Bacillus thuringiensis, el cual se encuentra comúnmente en el suelo. Esta es una bacteria que se encuentra en el suelo y produce una proteína que ataca al sistema digestivo, a los intestinos de ciertos insectos, digamos. Lo que permitió la biología molecular, o la biotecnología en este caso, es identificar primero ese gen, cuál es la secuencia. ¿Se acuerdan que teníamos unas letras, la secuencia génica? Bueno, identificar cuál era la secuencia correcta de ese gen, poder aislarlo y ponerlo en una planta. ¿Para qué? Para que el ataque de esos insectos que dañaban a la planta, al comer directamente le pare el ataque, porque es nocivo para el intestino de la planta. ¿Pero por qué? Porque esa bacteria está en el suelo. Digamos, eso está normal, está naturalmente. Lo que se hace en la biotecnología es combinar esas dos capacidades, que capaz con el tiempo, con la evolución, va a llevar miles y miles de años y capaz se llega a ese efecto. Pero ahí el trabajo lo va a hacer la evolución y no la biotecnología en sí. Esta proteína es producida por el microorganismo. Usando técnicas de biología molecular se seleccionó el gen, es decir, la parte exacta que tiene la capacidad de producir esa proteína. La proteína se llama CRI, es una proteína que forma como un cristal que impide causa un daño en el intestino del insecto y no permite que se propague, digamos. Con la ayuda de la ingeniería biotecnológica se prepara un segmento de ADN plásmido que contiene una región, una región deseada del fragmento del ADN. Quería llegar a la imagen para que se vea mejor representado. Se utiliza una bacteria como vehículo, como vector, que es el Agrobacterium tumefaciens, que todas las bacterias tienen, aparte de su ADN nativo que les sirve para producir sus funciones, es como que llevan junto pequeños fragmentos de ADN circular que se llaman plásmidos. Esos plásmidos le ayudan a las bacterias, viven en simbiosis, digamos, dentro de la bacteria. Le ayudan a la bacteria porque tienen algunos genes de resistencia a antibióticos, le colaboran, digamos, con alguna capacidad a la bacteria. Entonces la bacteria es como que le da el sitio para que vivan. Pero se reproducen totalmente independientes de la replicación del ADN de la bacteria, como tienen su vida normal dentro de la bacteria. Entonces, esos fragmentos de ADN que son chiquititos, bien conocidos, se utilizan justamente para hacer estos vectores que vamos a ver cómo se construyen, ¿no es cierto? Esto, vuelvo a repetir, que es todo gracias al desarrollo de la biotecnología.
Una vez que la nueva planta ha pasado exitosamente los más estrictos análisis, el resultado final es un organismo genéticamente modificado, o bien conocido como una planta transgénica. En este caso, una planta con característica de producir su propio insecticida, pues ahora cuenta con el gen de la proteína insecticida dentro de su propio genoma. Todas las células de la planta van a producir esa proteína. Entonces van a estar cubiertas al ataque en el eventual ataque de esa plaga, la célula tiene su insecticida preparado, digamos. Acá tenemos la imagen que le decía. Esta es la bacteria Agrobacterium, este es el genoma propio de la bacteria, este es el plásmido. Lo que se hace es se retiran esos plásmidos, se lo abren hay herramientas moleculares que se llaman enzimas de restricción, que son como tijeras, que lo que actúan de una manera abriendo este plásmido, y después hay otras enzimas que se llaman unas ligasas que unen otra vez los extremos de los plásmidos, pero en este caso ya le insertan el gen de interés, que en este caso particular va a ser el gen del BT, ¿no es cierto? Entonces el plásmido es removido de la bacteria y el ADN del plásmido T es cortado con enzima de restricción, el ADN extraño es cortado también y es introducido al plásmido. Ese plásmido recombinante nuevamente es introducido a la bacteria y esa bacteria tiene la capacidad de meterse en las células vegetales. Entonces lo que hace es incorporar el ADN del plásmido ese en el genoma de la planta. Generalmente cuando se hacen estos constructos, se llaman en biología molecular, se pone algún gen de resistencia a antibióticos. ¿Para qué? Para que entonces la célula que incorporó el transgénico, digamos, o el plásmido recombinante, va a crecer en un medio que tenga un antibiótico, el cual ese antibiótico mata todo menos al que tiene el gen de resistencia, que va con este. Es como un marcador, digamos, que dice, bueno, si crece es porque incorporó los dos genes, el gen de resistencia al antibiótico y el gen de interés que se busca en este caso. Entonces, ahí tenemos una planta generada de células clonadas, dice, todas las células contienen o carrean el gen extraño de interés y van a ser expresados en las nuevas generaciones, ¿no es cierto? Otra estrategia de introducir genes exógenos dentro de una planta, en este caso es la biobalística, en el cual se utiliza una gene gun, le llaman ellos, una pistola de genes, que se utiliza microesferas de oro coloidal generalmente, que son como unas bolitas chiquititas, como unos balines, a los cuales se le adosa todos los genes que nosotros queremos introducir y directamente se le bombardea a los cultivos celulares o a las plantas. Eso obviamente, algunas van a pasar, algunas quedan en citoplasma, pero alguna queda dentro del núcleo. Entonces, esas van a ser incorporadas al genoma de la planta, también tienen distintos procesos por el cual se van validando la incorporación y vamos a tener nuestro transgénico, dice. El nuevo gen con propiedades buscadas puede ser incorporado a las células junto a un gen marcador y elementos reguladores de expresión de la planta. Obviamente acá, como les decía, hay mecanismos que nos van a decir que sí fue introducido o no, como los antibióticos en el ejemplo anterior. Gen marcador confiere una propiedad que sirve a identificar a la célula en cultivo, por ejemplo, resistencia a antibióticos, kanamicina y otros antibióticos de amplio espectro. Las células seleccionadas se utilizan para generar plantas modificadas genéticamente. Acá tenemos una imagen de lo que sería el gene gun, una pistola que tira microesferas de oro con oro o otros materiales para que caigan algunas dentro del núcleo de la célula. Entonces, tenemos el ADN que queremos introducir, se le adosa a las microesferas, las micropartículas rodeadas del ADN a transferir, la pistola de gen lo que hace es, como les decía, se bombardea al tejido y algunas de estas van a quedar dentro del núcleo y van a producir lo que decíamos, la característica nuestra buscada en la planta de interés. Bueno, ahora tenemos técnicas, sabemos cómo se producen, cómo se crean los organismos y ahora, ¿cómo se aprueban? Eso no es, digamos, no es tan fácil como decir, bueno, yo voy a agarrar, yo compro un kit, porque hoy, gracias a los avances de la biotecnología, se consiguen los kits de plásmido recombinante con el gen, esos son tipo receta de cocina, en molecular, por ahí lo que hacemos técnicas moleculares, es básicamente una receta de cocina, se pone tanto tiempo, se pone tanta cantidad, se pone el aparato, se saca, se va haciendo como hoy el avance tecnológico nos permitió eso, hacerlo como una receta de cocina.
Eso está disponible, pero no es tan fácil. Si yo quiero hacer eso, voy a agarrar, voy a hacer y voy a salir a desparramar, digamos, como quien dice. Hay legislaciones vigentes, todos los países las tienen y aplican. Acá vemos, por ejemplo, ejemplos de lo que es América del Sur, básicamente, los millones de hectáreas de áreas sembradas con transgénicos en Sudamérica. Brasil es el mayor, que mayor superficie en millones de hectáreas tiene sembrado, y le sigue Argentina y algunos de los otros países de Sudamérica en menor cantidad. Lo que sí acá, el estado de legislación que hay en Sudamérica. Algunos, como ven acá, si se siembran y si están legislados. Algunos países, por ejemplo, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, no tienen todavía una legislación activa. Esto es sacado desde el 2017, tengo por ahí la cita de la página donde se saca. Todavía no tienen implementada una legislación en eso. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que no es tan fácil como le decía. Tenemos la tecnología, tenemos todo, sabemos cómo se hace y no es que yo voy a agarrar ahora, hago y largo así nomás. Eso tiene todo unos pasos detrás. Que acá en la página del gobierno, no quise extenderme en los detalles, pero básicamente tienen que pasar ciertos pasos para que eso pueda llegar a ser aprobado, ¿no es cierto? Dice, evaluación de riesgo de los agrosistemas derivados de cultivo, escala comercial, estos organismos vegetales genéticamente modificados en consideración. Esta evaluación está a cargo de la Dirección de Biotecnología, conforme a lo establecido en la norma vigente de la SACBIA. Evaluación del material para uso alimentario, humano y animal, la competencia, eso está a cargo de SENASA. Hay un comité asesor para el uso de organismos genéticamente modificados. Hay distintos dictamen, eventos de autorización comercial, digamos, son distintos filtros, distintos pasos que tienen que, valga la redundancia, pasar para que eso pueda llegar a ser comercializado. En Argentina, esto está en la página Argenbio, hay declarados 61 organismos, organismos genéticamente modificados desde el año 96 hasta el 2019, dentro de los cuales hay varias digamos, transgénicos en cuanto a algodón, maíz, soja, papa, alfalfa, cártamo y distintas resistencias, distintas cualidades. Si ustedes ven acá, poquito, este algodón tiene resistencia a insectos lepidópteros. Tiene resistencia a insectos lepidópteros y tolerancia a herbicida y glifosato. Resistencia a insectos lepidópteros y tolerancia a glifosato. Son distintas características que fueron buscando para, digamos, incorporar y tener su beneficio. Controversias hay, por supuesto, como todo. Desde un punto de vista, si uno se sitúa de este lado de la vereda, lo que está al frente no voy a aceptar o voy a tratar de ver. Si me pongo del otro lado, lo mismo y viceversa. Entonces, por ahí, esto es una opinión por ahí un poco personal, toda la información que esté disponible es válida. Y no porque esto esté, digamos, por cierto modo, así decirlo, de moda o se está usando, lo otro se descarta. Sino que hay distinto, depende del objetivo que uno busca. La variabilidad genética de las especies nativas es muy importante que nosotros preservemos, obviamente. Yo trabajo en piscicultura también, nosotros estamos haciendo mejoramientos, ciertos mejoramientos genéticos, una selección de crianza selectiva, para poner un nombre más técnico, con PACU. Pero nosotros, ¿qué queremos preservar? La variabilidad genética de la especie. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que si empezamos a cruzar sin saber, eso es un cuello de botella. Y la pérdida de variabilidad genética nos va, eso que decíamos, el ADN, el genotipo, la plasticidad del genotipo, cada vez se nos va achicando más a un cambio ambiental brusco, lo más probable es que se termine nuestra especie. Y nosotros en todas las especies tenemos que tratar de preservar eso, la variabilidad genética. ¿Qué es lo que nos va, la herramienta que nos da la variabilidad genética? Es justamente las adaptaciones, o ustedes vieron en los genes en sí, digamos en los organismos diploides, tienen dos alelos generalmente, uno viene del papá y uno viene de la mamá. Por ejemplo, el color de ojos, un alelo dominante y el otro es recesivo, viene de cada uno de los parentales. Si nosotros empezamos a reducir nuestra variabilidad genética, hay muchos efectos indeseados en el organismo que van a empezar a aparecer. Ahí empiezan las malformaciones, no solo estoy hablando de la parte humana, estoy hablando de la parte genética en general.
de las producciones, en todas las producciones que nosotros tengamos en animales, en plantas, la variabilidad genética es importante. Porque si no, vamos acotando, como le decía, el cambio ambiental sigue, eso no va a parar y no es fijo. Entonces, nosotros tenemos que tener dentro del genoma de los organismos, tenemos que tener la capacidad de tener esas variantes que nos vaya exigiendo el ambiente. Si nosotros tenemos un fenotipo que está estático a este ambiente, perfecto. Cambia el ambiente y nosotros no tenemos la variante, se extingue la especie directamente. Entonces, por ahí es importante, porque todas estas herramientas sirven también para eso. No es solo, si nosotros queremos generar variabilidad, estas herramientas están disponibles. Si ustedes, alguno no sé si por ahí le picó la curiosidad, en Netflix hay una serie que se llama Selección Antinatural, que justamente habla de una tecnología muy novedosa que es la CRISPR, se llama, que lo que hacen es una edición génica. Esto para distintas enfermedades y todo eso no está todavía, obviamente, del todo aprobado, justamente por eso, porque son tecnologías nuevas, pero en este caso detectan enfermedades, personas con enfermedades, en este caso incluso había animales con enfermedades, y corrigen el gen que está mutado, corrigen cuál es el error, detectan, lo corrigen y lo vuelven a insertar. Digamos, si uno se pone a pensar éticamente, eso está, o sea, siempre está la controversia de que el científico quiere jugar o tiende a jugar a ser Dios. Yo, por ahí, bueno, capaz porque trabajo dentro de la ciencia, no lo veo así, sino yo lo veo como una virtud que nos está dando Dios para que nosotros podamos mejorar ciertas cosas que por ahí hoy tenemos las herramientas y que nos da la capacidad que eso uno puede ir mejorando nuestra calidad de vida, ¿no es cierto? Y yo por eso digo, hay que tratar de sacar siempre lo que sirve, lo positivo, y bueno, lo que uno no considera que sea tan positivo, y bueno, verlo un poquito con pinza, dejarlo, por ahí hoy no me sirve, pero más adelante me puede llegar a servir. Bueno, acá tenemos por qué los cultivos transgénicos son una amenaza para los campesinos, soberanía alimentaria. Yo trato generalmente de buscar, siempre uno trata de basarse en información científica, digamos, para eso hay muchas revistas con referato científico que son aprobadas, digamos, Science, Nature, digamos, hay varias científicas revistas científicas a nivel mundial que tienen un cierto rigor para sus publicaciones, ¿no es cierto? Desafíos éticos de la investigación con animales, manipulación genética. Tenemos los PRO, Transgénicos sin miedo. Esto es un libro, por ejemplo, que está en PDF, yo lo bajé y ahí da todas las bondades y, digamos, y todos los beneficios, digamos, por así decirlo. Alimentos transgénicos, explican qué son, los beneficios. ¿Por qué la gente se opone a los transgénicos aunque la ciencia dice que son seguros? Digamos, son opiniones bien divididas que, a mi entender, como le decía, son criterios, punto de vista. Ni está bien ni está mal. El que se para a la vereda enfrente lo va a ver mal. Yo lo veo acá y por ahí no lo veo tan mal. Digamos, eso siempre se me hace que va a existir. Los alimentos transgénicos como bienes públicos globales. Acá tenemos ejemplos del uso en la producción del maíz BT, por ejemplo, que le decía que produce la proteína esta para los insectos, los lepidópteros. El ataque sin el insecticida incorporado y con el insecticida. Una soja convencional contra una soja transgénica con BT. Acá tenemos otro ejemplo. Un maíz sin BT. Digamos, son soluciones, por así decirlo, que se le va brindando. Está bien, hay que ver del punto de vista, si uno lo ve del punto de vista de la ecología, por ahí esa es la controversia. Porque si, bueno, con esto vos le estás impidiendo que el lepidóptero coma, no, va a buscar otra cosa. La especie va a ir, no se va a extinguir, va a ir buscando, va a ir colonizando distintos nichos ecológicos para poder sobrevivir, ¿no es cierto? En animales este es un ejemplo muy claro que justo la semana pasada dimos una charla de acuicultura y de biotecnología en la acuicultura, y este ejemplo es de una empresa que en el 1989, una empresa en Estados Unidos, que este salmón que está acá atrás es el mismo que este, solo que es transgénico. Este salmón crece en 36 meses y este de acá atrás crece en 18 meses. ¿Qué es lo que se le hizo a ese salmón? Se le combinó una hormona de crecimiento, un primo hermano, digamos, a nivel de especie, un salmón rey, este es el salmón del Atlántico, se le sacó la hormona de crecimiento y se le puso a los huevos de este.
y se saca, siempre entre peces, ¿no es cierto? Y de otro pez que vive que tiene resistencia al frío, un pez de arriba del Ártico, digamos, se le sacó el promotor. Cada gen tiene un promotor que es el que activa, es como una llave interruptora. La célula cuando necesita producir cierta proteína o cierta cantidad de proteína, activa, levanta el on, le pone al gen y empieza a producir. Se va chequeando los niveles de producción de proteína y dice, bueno, acá ya esto es lo que necesitamos, llegamos a algo, apagale, se apaga la transcripción. Esos son cambios conformacionales que activan y desactivan los genes. En ese caso se sacó la tecla el on-off de un pez, se le combinó con la hormona de crecimiento del salmón, olvidé el nombre, salmón rojo, y se le puso en el Atlántico. ¿Qué es lo que hace? Que esa tecla esté prendida constantemente y hace que el crecimiento sea mucho más rápido. Este salmón creció en 18 meses, lo que este creció en 36. Ahora, obviamente, eso trae a su vez una controversia. ¿Por qué? Porque lo que sí de esta empresa, lo que dicen que ellos tienen el sumo cuidado de que eso no colonice los hábitats naturales. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí sí hay un desplazamiento generalmente de especies. Eso pasa con los animales híbridos, con los peces híbridos y todo eso. Mucho cuidado en el manejo porque al estar más adaptados le van corriendo a los nativos. Bueno, acá yo cada uno en vez de tener su espacio, yo me corro y agarro el espacio de todos y bueno, y hay un desplazamiento y ahí desde el punto de vista ecológico, si uno quiere la diversidad, puede haber una pérdida o hay competencia, digamos, básicamente. Entonces, naturalmente estos salmones han tenido que enfrentarse a terribles campañas de difamación y ahí busqué este término y no lo encontré en inglés, pero me parece que es más alemán, Doris, bueno, oponiéndose a la aprobación del salmón transgénico. Los políticos fueron influenciados, las granjas tradicionales vieron un modelo de negocio amenazado. Bueno, hay un montón de intereses de por medio, digamos, pero yo lo vi desde el punto de vista de la biotecnología. Y bueno, uno entra a la página de ellos y ve todas las cualidades organolépticas que tiene el salmón o la carne en sí, la cantidad de omega, mantiene la misma calidad, mantiene todo igual, solo que crece más rápido en menor tiempo. Eso es lo que ellos aceleraron con eso, ¿no es cierto? Pero bueno, como les decía, siempre va a haber el mutado con el pescado fresco, ¿no es cierto? El transgénico.